Las actas de las sesiones 25, 26, 27 y 28 se dan por aprobadas por no haber sido objetos de observaciones. Las actas de las sesiones 29 y 30 quedan a disposición de las señoras y señores diputados. El señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, presidenta. Parto señalando que recordar a los y las integrantes de la comisión que hay un plazo para solo efectos del comparado para presentar indicaciones al proyecto que está el número 2 de la tabla del día de hoy, que es la reforma constitucional que establece una garantía sobre los fondos previsionales. Luego, también hace presente, pues me lo han pedido especialmente, la diputada Flores se encuentra en este momento en una comisión especial investigadora, y el diputado señor Ilavaca está en el Senado en comisión mixta. Me pidieron que lo hiciera presente. Okay. También tengo oficio de su excelencia el presidente de la República, haciendo presente urgencias calificadas en ambos casos de simple, para el despacho, en primer lugar, del proyecto que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte, que es el que tenemos el número 1 de la tabla, que hoy día tenemos la presentación, y B, suprime y modifica la intervención de notario en trámites, actuaciones y gestiones determinadas. También tenemos oficio del Senado, el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que modifica la Carta Fundamental en cuanto a los quórums de aprobación de reformas constitucionales. También hemos recibido oficio de la excelentísima Corte Suprema, mediante el cual remite opinión respecto del proyecto que modifica el Código Orgánico de Tribunales para establecer plazos para la emisión de certificados y copias por los conservadores de bienes raíces y archiveros judiciales. Tenemos una solicitud del diputado señor Cristian Lavé, por el cual solicita poner en tabla el proyecto respecto a tenencia responsable de mascotas, que es de su autoría, boletín 14.654, que modifica la ley 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía para regular su cuidado permanente en el caso de separación de los dueños. Se han recibido mociones de los diputados que modifica la Carta Fundamental para utilizar la renacionalización de la gran minería del cobre y de otros recursos naturales que revistan carácter estratégico o prioritario para la economía del país. El proyecto que modifica el Código Penal para agravar las penas aplicables al robo de vehículos motorizados mediante detención o encierro de la víctima. El que modifica la Carta Fundamental para eliminar las asignaciones asociadas a la dieta de los expresidentes de la República. Se han recibido confirmaciones, planeación del día de hoy, en relación con el boletín número 15.006-07, que elimina la pena de muerte del Código de Justicia Militar. Tenemos ya presentes a la diputada la señora Lorena Fríes y el diputado señor Tomás Hirsch también, por el mismo motivo. Sí, se dio cuenta ahora, justamente. Ya. Gracias. Después tenemos, por el segundo proyecto, en tabla, el presidente se ha confirmado la asistencia por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social de la señora María José Barrera, ella es jefa de la Dirección de Estudios Provisionales, en representación del señor subsecretario de Previsión Social, y de los expositores. Tenemos los siguientes expositores confirmados para el día de hoy. Tenemos al señor Roberto Cerón Reyes, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile. Luego tenemos al señor Claudio Radatz, profesor del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Al señor Mario Fernández Baeza, profesor titular de Derecho Constitucional, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. El señor Alan Brofman, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de la Universidad Católica de Chile. Y la señora Paula Artus, abogada jefa de carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar. Se excusó el señor Jorge Tarsillán, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad Católica de Chile. Oficio de la Oficina de Información Ciudadana de la Cámara de Diputados, remitiendo informe de la participación ciudadana recibida en la plataforma Congreso Virtual acerca del proyecto de ley que modifica la Carta Fundamental para permitir el autopréstamo de fondos previsionales. Se hará llegar a todas las integrantes el documento pertinente.
oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial informa sobre la inviabilidad de envío de información conforme a lo citado en la glosa 6 de la Ley de Presupuesto 2022 por la partida 03 de Poder Judicial. También del Poder Judicial informa sobre ejecución presupuestaria del primer semestre, partida Poder Judicial año 2022. Del Ministerio de Justicia remite informe semestral de los resultados de gestión de las corporaciones de asistencia judicial. Del Ministerio de Justicia y referido informe glosa programa 1 Gendarmería de Chile. Del Ministerio de Justicia referido a glosa 4 Sename correspondiente al segundo trimestre del 2022. También sobre el Sename referido a glosa 14 la Ley de Presupuesto bimestre mayo-junio de 2022 y Gendarmería de Chile referido a gasto promedio mensual por año 2021. Todos estos documentos también se les harán llegar por correo electrónico. Y finalmente tenemos un correo electrónico de la señora Teresa Monte Abayay, mediante el cual solicita la comisión tenga bien hacerle llegar copia de la carta que la señorita presidenta de la comisión mencionó en relación con solicitud de sector retiro. Fue esa particular que pidió, eso lo haremos llegar, presidenta, creo que no hay problema en ese sentido. Y lo otro, tener presente la solicitud del diputado señor Lavé para los efectos de considerarlo dentro de los proyectos que en su oportunidad se pondrán en el tabla, que es el número 4 de la cuenta, señorita presidenta. Perfecto. Son de esas dos cosas nada más que... Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, diputado. Sobre la cuenta después varios. ¿Tú me dijiste varios o sobre la cuenta? Ya, ok. Muchas gracias, presidenta. Mira, señalar nada más que encuentro lamentable y quiero llamar la atención sobre las prioridades del gobierno en esto, que se haya puesto en primer lugar de la tabla hoy día este proyecto de ley que modifica el Código de Justicia Militar. Se ha puesto en primer lugar en tabla porque ha sido el gobierno el que le ha puesto urgencia simple, urgencia que no ha estado dispuesta a ponerle a otros proyectos de ley que son de mucha mayor urgencia. Estamos hablando aquí de un tema, una norma que no se ha aplicado en nuestro país en décadas, que aquí estamos hablando básicamente de la eliminación de la pena de muerte en situaciones de guerra, que de nuevo, en décadas esto no se ha aplicado. No sé por qué esto podría ser prioridad para el gobierno, mientras tenemos una crisis de seguridad galopante en todo el país, mientras tenemos un subsecretario del Ministerio del Interior que no se atreve siquiera a usar carabineros, le pide a las concesionarias que se hagan cargo ellos de los problemas de seguridad en nuestro país. Tenemos dos proyectos de reforma constitucional en trámite dentro de esta comisión respecto de temas que sí son urgencia, porque tenemos en pocas semanas un plebiscito, derecho a la vivienda y no expropiación de fondos de pensiones. Entonces, a mí de verdad me preocupa. Aparte, este es un proyecto de ley con urgencia simple y el gobierno ni siquiera está acá. A mí me gustaría saber si es que se les invitó al gobierno, si es que presentaron excusas, qué es lo que pasa, que el ministro Jackson no está presente para un proyecto al cual le han puesto urgencia. Entonces, de verdad no lo entiendo. No sé por qué este debería ser el tema número 1 que se discute en esta comisión a pocas semanas del plebiscito, mientras tenemos otros proyectos de ley en tabla que son mucho más relevantes. Y solamente quiero llamar la atención sobre el hecho de que, y para que todos los chilenos lo sepan, estas son las prioridades del gobierno. Gracias. Okay. Gracias, diputado. Solo para responder la pregunta de si se le invitó o no al gobierno en esta, como es el primer día de tramitación, se invita a los autores del proyecto para poder exponerlo y no les invitamos al gobierno. Ahora, evidentemente el gobierno puede participar voluntariamente si es que quisiera de cualquiera de las sesiones de esta comisión. Diputado Longton, sobre la tabla. Sobre la tabla, sí. Sí, sin dejar de decir que comparto plenamente a los diputados Sánchez, porque por lo menos a mí me representan fielmente, conjuntamente con aquello, con las prioridades, presidenta. Hay una lista de prioridades importantes en materia de seguridad que propusimos cada uno de los diputados, que nos gustaría también que se pudiera tomar en cuenta, porque usted, diputada, solicitó, presidenta, ese listado, por lo tanto se lo solicitó, me imagino que es para algún momento ponerlos en tabla, y eso por lo menos no lo hemos visto reflejado en los proyectos. Solamente a propósito de la Defensoría de las Víctimas, que lamentablemente el gobierno no ha vuelto a ingresar a esta comisión. Es más, anunció que iba a crear un servicio integral de acceso a la justicia, que no es lo mismo que una Defensoría de las Víctimas. La Defensoría de las Víctimas tiene que ver con abogados que representen a las víctimas, no de asesorías ni acompañamiento. Algo similar a la Defensoría Penal Pública, y bueno, todavía no vemos la luz con respecto a ello, que tiene que ser... creo yo, parte de las prioridades del país y sobre todo del gobierno, quien tiene la urgencia, maneja y controla la urgencia en este Congreso. Dicho eso, presidenta,
se dio cuenta, por parte del secretario, del proyecto de los 4/7, que disminuye el quórum supramayoritario de la Constitución. Viendo también la disposición que usted ha manifestado, incluso públicamente, para darle prioridad a ese proyecto y poder despacharlo lo antes posible, entendiendo que hay un amplio acuerdo, por lo menos en el Senado se manifestó así. Nos gustaría también, si tuviera bien, poder despacharlo. Es un proyecto muy simple desde el punto de vista de su contenido, pero que puede causar una repercusión desde el punto de vista de las modificaciones que queremos y se quieren implementar en esta y la futura Constitución, sea cual sea, muy relevante, Presidenta, porque es una señal también muy importante para el país y también para este Congreso. Eso. Okay, gracias, diputado Longton. Diputado Soto. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo, en primer lugar, respaldar la solicitud que hace el diputado Longton. Entiendo que el proyecto que se denomina de 4/7, le agradezco que le diga de quórum supramayoritario, porque efectivamente lo que hace este proyecto es rebajar los quórums de reforma de la actual Constitución y hace viable para que en el evento de que pueda ganar el rechazo en el proceso constituyente, en el plebiscito, en el caso improbable, pero posible, exista, digamos, mayores facilidades para poder continuar con el proceso constituyente, que creo que no se puede detener. Yo también manifiesto mi apoyo y mi respaldo a esa idea, que le pudiéramos dar la máxima celeridad posible. Tiene que ser evidentemente despachado antes del plebiscito, porque las cosas pueden cambiar después. En consecuencia, no sé si pudiéramos partir mañana, si le parece, Presidenta, pudiéramos dividir la sesión para iniciar la tramitación, bueno, y fijar las condiciones de que se puedan reformar o poner en votación en particular para la próxima semana, si le parece bien y si hay acuerdo de la comisión. Y segundo, respecto del cuestionamiento de la agenda de hoy día, yo creo que usted ha dado suficiente garantía de que si hay acuerdo entre la mayoría de los integrantes de la comisión, ningún tema está vedado para la tabla. Y eso vale para los parlamentarios y también para el gobierno. Y la tabla nuestra es bastante amplia y ha sido seguida estrictamente por todos, y por lo tanto yo creo que el que tenga otras ideas de proyectos de ley que deban estar en tabla, simplemente lo proponga y podemos agregar incluso otra sesión de comisión. Sí. Pero no creo que valga la pena estar restringiendo las iniciativas de otros si uno no tiene propias. Gracias, Presidente. Gracias, diputado. Diputado Benavente. Gracias, Presidenta. Solo complementar lo que decía el diputado Sánchez. A mí, de verdad, también no entiendo la urgencia de este proyecto. Me parece un proyecto bastante irrelevante, una situación casi en desuso, podríamos decirlo. Pero eso independiente de que tenemos un proyecto de reforma constitucional que declara inexpropiables los fondos de pensiones, a la cual el gobierno se comprometió a dar urgencia. El gobierno le dio urgencia y después le quitó la urgencia. Estamos acostumbrados a que el gobierno venga, no venga, etcétera, pero por lo menos que el gobierno esté presente y le dé urgencia a ese proyecto para cumplir con su palabra empeñada. Eso, Presidente. Gracias, diputado Benavente. Está la diputada Flores y la diputada Giles. Diputada Flores. Gracias, Presidenta. A mí me gustaría, partir refrendando las palabras de algunos de los colegas que nos han antecedido. Yo creo y veo con preocupación sobre todo la pobre agenda de seguridad que está impulsando el gobierno. Porque evidentemente nosotros podemos entregarle a usted, Presidenta, un listado de prioridades, que por cierto ha acogido varias de esas, pero evidentemente otra cosa es cuando contamos con algún tipo de urgencia por parte del gobierno para poderlos tramitar. Urgencias que desde mi punto de vista son más que necesarias en razón de lo que estamos viviendo en este momento en el país a propósito de lo que es seguridad. O sea, realmente yo creo que ese es el gran tema que le preocupa a todos los chilenos. Por cierto que hay otros proyectos que apoyo lo que dice el diputado Soto respecto al proyecto de los 4/7, que dice el diputado Longton también. Debiera ser una prioridad, por cierto, porque ese es un proyecto súper emblemático y además, más allá de lo emblemático, es importante también, ¿cierto?, porque idealmente tiene que salir antes del 4 de septiembre y ser ley de la República. Imagino que usted va a tener a bien tomarlo, pero más allá de eso yo quiero hacer el hincapié en respecto de dónde está la agenda legislativa de esta comisión que es tan importante para la Cámara de Diputados del Gobierno. La verdad es que nosotros estábamos, sobre todo los que estuvimos anteriormente, como la diputada Giles, como el diputado Soto, el diputado Hitch,
por su intermedio, Presidenta, en esta comisión el periodo pasado, era permanente tener a los ministros de Estado y a sus subsecretarios en esta comisión. Estaban siempre. Que de repente se les permitía o no entrar a un subsecretario cuando no estaban los ministros, esa era otra discusión que teníamos. Pero la verdad es que aquí esa permanencia de parte del ministro, sobre todo de la SECPRES, no ha estado. Y han puesto algunas urgencias, algunos proyectos, que la verdad de las cosas no tiene, desde mi punto de vista, una mirada ciudadana en lo que realmente los chilenos esperan. Y espero, Presidenta, por su intermedio pudiese usted transmitir también al gobierno de que esta pobreza legislativa que estamos teniendo también es responsabilidad de ellos. Si al final del día el gobierno tiene que ser un colegislador junto a nosotros. Y claro, por cierto que ahí vienen el ingenio de nosotros los parlamentarios, de solicitarle a usted, en fin, poder incorporar distintos proyectos, pero aquí al final del día, digámoslo, quienes llevan la agenda legislativa en cada una de las comisiones son precisamente el Ejecutivo. Y en ese sentido, Presidenta, pedirle a usted, transmitirle al ministro Jackson la desazón que tenemos varios de esta comisión, lo hemos manifestado también a través de la prensa, de la sequía legislativa que estamos teniendo en esta comisión, que probablemente es la comisión más importante de esta Cámara de Diputados. Gracias, Presidenta. Diputada Giles. Gracias, Presidenta. Bueno, yo quiero partir por felicitar a la Presidenta de esta comisión por el magnífico rol que le ha tocado asumir como principal rostro del apruebo del plebiscito que vamos a tener dentro de un mes, de manera tan notable y destacada en esta primera semana. Quiero también, Presidenta, hacer esta felicitación a nombre mío con entusiasmo y de algunos cuantos chilenos que yo eventualmente pudiera representar y saludar esa posición. También quisiera, Presidenta, manifestarme en contra de lo que ha planteado por su intermedio el diputado Sánchez, puesto que me parece a mí muy bien que esta comisión siga las prioridades que le ha entregado el gobierno, como ha sido mi manera de verlo regular y como corresponde además al funcionamiento reglamentario de la Cámara. Es el Ejecutivo el que pone las urgencias y a mí me parece bien que si las urgencias que ha puesto el Ejecutivo no tienen ninguna relación con los intereses de la ciudadanía y del país, estas simplemente se ejecuten en esta comisión, de esa forma que es como corresponde. En ese sentido, apoyo también de manera entusiasta la decisión de la Presidenta de la Mesa de priorizar esa agenda legislativa que es la que el gobierno impone y no otra que sería la que los parlamentarios o la mayoría de los parlamentarios de esta comisión hemos asumido. Como tercer punto, Presidenta, quisiera hacerme parte de la propuesta que hizo el diputado Longton y luego fue refrendada por la diputada Flores y con mayor detalle por el diputado Soto, e insistir en la necesidad de que ahora mismo acordemos que mañana se verá en la sesión completa, no en media sesión, los 4/7 y ojalá hasta total despacho. Me gustaría, Presidenta, que pudiera ocurrir ese acuerdo de comisión ahora mismo y que se pudiera ejecutar no más allá de mañana, porque si se ejecutara más allá de mañana, llamaría notablemente la atención, creo yo, de la prensa, de la ciudadanía, de cualquier observador con dos dedos de frente, que la Presidenta de esta comisión, que a su vez, y lo felicitamos, es el principal rostro del apruebo, no esté poniendo en tabla un proyecto que va a tener una repercusión, por supuesto, en la posibilidad de la ciudadanía de votar informadamente y de acuerdo al necesario avance del proceso constituyente. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Bueno, haber dicho todos los puntos que se plantearon, en relación a varias cosas vinculadas a la agenda que hemos ido poniendo en tabla.
yo quiero volver a repetir a propósito de lo que ha dicho el diputado Soto, de que a raíz de las distintas solicitudes que aquí se han hecho, hemos ido tomando acuerdos de poner en tabla proyectos. Tanto así que hasta ahora, al menos desde que partimos la gestión de este periodo parlamentario, hemos despachado a esta comisión el proyecto de ley que establecía retiro de fondos previsionales, el test de droga de los parlamentarios, solicitado por varios de los parlamentarios que están aquí, el proyecto de infraestructura crítica, el proyecto que elimina la libertad condicional de penas de lesa, o sea, de crímenes de lesa humanidad, y además pusimos en tramitación el proyecto de ley que tiene que ver con el proyecto de la Defensoría de las Víctimas, y que se acordó en esa oportunidad no continuar con la tramitación a raíz de, por mayoría de esta comisión, casi recuerdo que por unanimidad, si no me corrige el secretario, para que el gobierno presentara un proyecto de ley. Entonces, quiero recordar eso en función también de la información verídica, de que efectivamente acá los proyectos que hemos ido acordando y que han tenido urgencia del gobierno también los hemos ido poniendo en tabla, en una combinación de proyectos solicitados por los parlamentarios y parlamentarias y proyectos de ley que han sido también puestos con urgencia por parte del Ejecutivo. Entonces, acá no ha habido ninguna arbitrariedad ni tampoco omisión respecto de las posibilidades y propuestas que han planteado cada uno de los parlamentarios. Incluso es más, hemos recogido permanentemente propuestas que surgen de la ciudadanía, que nos llegan a través de cartas, y hemos consultado abiertamente en esta mesa si están disponibles o no a poner en tabla tal o cual proyecto, ante lo cual hemos recibido respuestas positivas, negativas o silencios. Entonces, me parece que es bien importante que eso se explicite respecto de cómo hemos ido definiendo la tabla. Lo segundo, respecto de la propuesta del diputado Soto de poner, y del diputado Longton y la diputada Giles, de poner en tabla el proyecto de los 4 séptimos, que también de la diputada Flores, perdón, diputada, de poner en tabla el proyecto de los 4 séptimos. Bueno, yo creo que si hay un acuerdo de esta comisión, y es así como también yo he manifestado mi opinión personal respecto al proyecto, pero también he dicho explícitamente que tal como lo hemos hecho en otras oportunidades, si hay acuerdo de la comisión para tramitarlo, lo vamos a poner en tramitación. Tenemos un problema, eso sí, que es que este proyecto no tiene urgencia. Por lo tanto, no podemos ocupar toda una sesión frente a un proyecto que mañana sí tiene urgencia, que es el de datos personales. A menos de que exista la unanimidad de esta comisión para poder establecer, no sé, secretario, si con la unanimidad bastaría para pasar por arriba una urgencia del Ejecutivo en relación, según el reglamento sí, para poder poner en tabla el día de mañana el inicio de la tramitación y por lo tanto dar inicio a la tramitación del proyecto de ley el día de mañana. 4 séptimos, lo cual significa, por lo tanto, correr una semana más la continuidad de la tramitación de datos personales. Eso es lo que tendríamos que tomar como acuerdo, es decir, partir mañana la tramitación, la solicitó el diputado Soto y la diputada Giles, que pusieron fecha concreta. No, la fecha la pusieron ustedes dos, los otros lo solicitaron de poder poner en tramitación. Entonces, si hay acuerdo de la comisión para dar inicio mañana a la tramitación del proyecto de ley de los 4 séptimos, pido el acuerdo por unanimidad para poder ponerlo mañana y por lo tanto no... Bueno, ese es otro acuerdo. Yo creo que mañana dar inicio a la tramitación, yo por lo menos doy el acuerdo para dar inicio a la tramitación. Creo que es necesario poder tener algunas audiencias al respecto, pero votarlo hasta total despacho no sé si eso tiene acuerdo. Diputada Giles. Sí, Presidenta, le agradezco mucho su excelente disposición, pero tengo que recordarle que mi propuesta concreta fue que fuera mañana, que fuera durante toda la sesión y que fuera al menos con votación en general y ojalá hasta total despacho, cuestión que reglamentariamente también se puede hacer por acuerdo, como también se puede dejar proyectos que están con urgencia fuera. Y quiero reiterarle que creo que si no lo hiciéramos así, podría entenderse de muy mala manera por parte de la ciudadanía el que el principal rostro del apruebo, digamos, esté obstaculizando una posibilidad que efectivamente existe. Entonces yo tengo que insistirle, Presidenta, en la necesidad reglamentaria de que usted someta a acuerdo todos estos elementos para mañana. Sí, bueno, los estamos sometiendo a acuerdo. De hecho, acabo de decir, son propuestas distintas. Una propuesta es poner en tabla mañana el proyecto de ley, efectivamente.
Otra propuesta es establecer mañana el inicio de su tramitación durante toda la sesión y por lo tanto postergar el proyecto que tiene urgencia al Ejecutivo, que es el proyecto de la Ley de Datos Personales, para la próxima semana. Y una tercera propuesta que se ha planteado es votarlo en general y otra votarlo en particular. Son propuestas distintas, no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con todas esas propuestas de manera copulativa, o sí. Entonces, lo primero que creo que resolvamos es si estamos de acuerdo con que mañana pongamos en tabla el proyecto y suspendamos la tramitación de datos personales. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Se acuerda entonces por unanimidad que mañana se pone en tabla el proyecto de ley y se suspende la tramitación de datos personales, por lo tanto, tomaríamos la totalidad de la sesión. Quiero saber si estamos de acuerdo con que mañana el proyecto de ley se ponga en tramitación, o sea, inicie la tramitación y se vote en general. No que se vote en general. ¿Necesitamos unanimidad para que se vote en general? ¿O tendría que ser mayoría? Estamos saltando el reglamento, sí. No, porque ya estaríamos convocando que vamos a tramitar. Sí, que se tramite. Sí, lo que pasa es que como se trata de un proyecto, se le acordaran votar en el despacho. Sí, el tema está. Eso, pero fácil después en media hora, no alcanzamos. El tema que existe es que los proyectos que no tienen su urgencia ni discusión inmediata tienen que haber audiencias. Entonces, tendría que haber alguna audiencia y... Diputado Soto, sobre el punto. Sí, Presidenta. Mire, esta es una carrera contrarreloj, porque todos concordamos que este proyecto es necesario para una hipótesis muy difícil, pero posible. Y la verdad que... Diputados, por favor, les pedimos que si tienen reunión lo puedan hacer fuera de la sala para que podamos continuar con la sesión. Que su despacho final tiene que producirse antes del día 4 de septiembre. Estamos en el mes de agosto. Entiendo que esta es la primera semana de agosto, después quedan 2 más de semana legislativa y la cuarta entiendo que es semana distrital. Consecuencia de urgente que se pueda despachar del Congreso este proyecto, si tiene aprobación, en estas 2 o 3 semanas. Por eso, para utilizar bien el tiempo, me parecería adecuado, dado que ya se acordó alterar la tramitación de los proyectos en esta comisión por unanimidad, y yo destaco que fue por unanimidad, sí, y ya acordamos incluir este proyecto mañana en la sesión de mañana. Ahora tenemos que, al interior de ese acuerdo, empezar a distribuir las cosas de tal manera, y ahí no se requiere unanimidad para poder disponer su despacho. Yo propongo, Presidenta, que dado que vamos a tener 2 horas y media, no sé cuánto es el tiempo de la comisión, que podamos escuchar a los académicos que estuvieron en la comisión en el Senado, que son el académico Claudio Troncoso y Sebastián Soto. Gabriel Osorio y Sebastián Soto, y que son los académicos que informaron de esto. Es un proyecto que se explica por sí solo, sí, entonces claro, no tiene unas dificultades mayores, de acuerdo, sino más bien para apreciar las consecuencias de la decisión, que para eso serviría lo académico. Y a continuación podríamos votarlo en general, y si le parece a la comisión, en particular también, para aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Mañana en general y en particular. ¿Sí? Ya. Perfecto. Entonces, acá hay lo que me dice el secretario, le quisiera preguntar si es correcta esa interpretación reglamentaria, secretario, respecto a lo que dice el diputado Soto. Sí. En el caso... Con micrófono, por favor. Sí. En el caso que la comisión puede efectivamente acordar hacer mañana la audiencia, invitar a los profesores que se mencionó, votar en general, si hay acuerdo para eso se puede hacer perfectamente bien. Ahora, si además de eso se acuerda votar mañana en particular, ahí sí que se requiere unanimidad porque estamos saltando el reglamento. Ok. Pero en general es perfecto, si estoy de acuerdo en ese sentido no hay ningún problema. A ver, primero vamos a tomar para que vayamos, porque lo que dice el secretario, tomar el acuerdo de votar en general es una cosa y tomar el acuerdo de votar en particular y hasta total despacho es otra cosa. Entonces, tal como he ido sometiendo los acuerdos de manera particular, cada uno de ellos, ya acordamos tratarlo mañana, ya acordamos suspender la tramitación del otro proyecto y ahora pido el acuerdo para poder votarlo en general el día de mañana, por lo tanto tener a lo menos 2 o 3 audiencias, las que más podamos, dentro del tiempo que tenemos, 2 o 3 máximo,
audiencias para poder tener este proyecto. Acuérdense que no podemos tener audiencias si es que el proyecto está tramitándose en particular, por lo tanto tiene que ser antes de la votación en general. Entonces pido el acuerdo nuevamente para votarlo en general, mañana. ¿Votarlo en general? No, no tengo el acuerdo. No hay unanimidad. Entonces yo pediría que por votación simple nos manifestemos quienes están de acuerdo para votar en general mañana, porque eso sí requiere mayoría, no es unanimidad. La particularidad sí. Entonces, ¿quiénes están de acuerdo para votarlo? No, pues que el diputado Sánchez no está de acuerdo. ¿Quiénes están de acuerdo de votarlo mañana en general? Por votación, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somos 7 quienes estamos a favor de votarlo en general mañana. Ahora, Presidenta. Diputada Me parece, no estoy segura, que la Secretaría necesita tomar esa votación unipersonalmente, o puede ser votación económica como lo hicimos. Podría ser económico, no, Ya. Sí, ya lo acabamos de hacer. Ya, sí. Son 7, entonces podríamos decir el diputado Soto, la diputada Gil, el diputado Longton, la diputada Flores, el diputado Ilavaca, el diputado Benavente, la diputada Cariola, a favor de votarlo en general mañana, el diputado Sánchez en contra. Perfecto. Entonces, se vota en general mañana por acuerdo de mayoría de esta comisión, al término de la sesión. Ahora, hay una última propuesta, que es votarlo en particular mañana. Eso sí requiere unanimidad, igual lo voy a someter al acuerdo de esta comisión. Eso sí requiere unanimidad, entonces quisiera saber si existe unanimidad para votarlo en particular mañana. No hay unanimidad, entonces mañana solo se vota en general el proyecto, y yo quiero proponer que tengamos solo 2 sesiones para este proyecto. Y por lo tanto, que podamos tener la sesión de mañana y la del martes de la próxima semana para la votación en particular y hasta total despacho. ¿Sí? Perfecto. ¿Se acuerda entonces? Perfecto. Entonces, hecho zanjado el punto, ¿está claro los acuerdos? Sí. Perfecto. Está por debajo. Ah, está debajo, está ya. Vamos a seguir. No, acá está. Presidenta, lo que pasa es que el orden vamos a tener que alterar lo de los depositarios. ¿Me dejas un poquito? ¿Por qué? Porque este señor Cerón no está, no ha llegado. No, pero primero vamos a ver el proyecto del otro. Tiene toda la razón. Ya. Sí. No se me adelante, secretario. Ya. Vamos a continuar. Vamos a continuar la tramitación. Diputados, diputadas, vamos a continuar la sesión. Ah, perdón, ¿alguien tiene un varios? Antes de terminar de dar por cerrada la cuenta, ¿varios? ¿No? ¿No hay varios? Perfecto. Cerrada la cuenta entonces. Esta sesión tiene por propósito proceder a la presentación del proyecto de ley que tiene urgencia simple por parte del Ejecutivo y que modifica el Código de Justicia Militar para eliminar la pena de muerte. El boletín es el 15-006-07 y se ha invitado para estos efectos a los autores de la moción, los diputados y diputadas Lorena Fríes, que le damos la bienvenida, diputada, la diputada Mercedes Bulnes, que no pudo venir al parecer, el diputado Tomás Hirst, también diputado, le damos la bienvenida a esta comisión, de la que fue parte durante un buen tiempo, Jaime Naranjo, que tampoco pudo venir al parecer, Hernán Palma, Lorena Pizarro, Patricio Rosa y Erika Ñanco. Todos sus autores fueron invitados a exponer. No sé si ellos delegaron en ustedes la responsabilidad de exponer a nombre o sencillamente, de todas formas, ambos tienen la posibilidad de exponer por un máximo de 10 minutos cada uno, que es el tiempo que le hemos dado a todos los expositores. Si fuera menos, evidentemente, se agradece porque nos da tiempo también para poder continuar con la tramitación de nuestro otro proyecto. Tenemos todavía las últimas audiencias del proyecto de inexpropiabilidad. Así que, si les parece, podemos partir con la exposición de la diputada Lorena Fríes para exponer sobre este proyecto de ley. Hasta por 10 minutos, diputada Lorena Fríes. Le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta, y un saludo a los colegas y las colegas aquí. La idea es, voy a recoger unas palabras del... Presidenta, disculpe, ¿no hay micrófono? Ahí sí. Ahí sí. Gracias, presidenta, y un saludo a los colegas y a las colegas. Me voy a tomar de las palabras del diputado Sánchez para decir que efectivamente ha habido una larga moratoria respecto de la pena de muerte en Chile, básicamente con la pena de muerte militar, y por lo mismo este proyecto lo que busca es cerrar un capítulo en Chile respecto de la pena de muerte. Y en ese sentido les voy a pedir que avancen con la lámina, no sé quién la está llevando. Ahí. No se alcanza a leer muy bien, pero la idea es
repasar en breve cuáles son los antecedentes y fundamentos que tiene este proyecto de ley, que tiene que ver con, por una parte, un avance en términos de las salvaguardas y de la creciente tendencia mundial a la abolición. Pensemos que hoy día, de un total de 193 países miembros de Naciones Unidas, 144 ya la han abolido absolutamente, y en el caso de América Latina son 17 los países que la han abolido absolutamente, quedando para casos extraordinarios, en este caso para situaciones de guerra, en el caso de Cuba, Salvador, Guatemala, Brasil y Perú. Es importante decir que desde la abolición de la pena de muerte en el 2001, han habido intentos en este Parlamento por abolir la pena de muerte militar a través de dos técnicas. Una es la modificación al inciso segundo del artículo 19, número 1 de la Constitución de 1980, y otro es la derogación de los artículos que dan cuenta, digamos, de la pena de muerte en el Código de Justicia Militar. Y quizás también es importante recordar cuáles son las razones para abolir la pena de muerte, sobre todo en contextos donde la violencia, digamos, no solo se expresa en el país, sino que en general en todo el mundo. Uno, un argumento moral, un argumento ético, que es que utilizar a las personas como un medio y no como un fin es atentatorio al valor y a la dignidad de las personas. Un segundo es que la pena de muerte, y así se ha demostrado en las últimas décadas, es irreparable, y por lo tanto han habido proyectos, el proyecto Inocente en Estados Unidos, por ejemplo, que da cuenta de que se han ejecutado personas que después han resultado inocentes de los cargos que se le habían imputado. Tercero, no hay evidencia respecto del efecto disuasivo que tiene la pena de muerte en ninguna de sus aplicaciones, o incluso que sea más efectiva que el encarcelamiento, por ejemplo, bajo cadena perpetua. Cuarto, un argumento que no se usa mucho, pero que me parece importante desde una óptica de derechos humanos, es que genera angustia y perpetúa el círculo de la violencia, obviamente no de las personas que son ejecutadas, pero sí de los familiares, sean estos, digamos, tanto de las Fuerzas Armadas eventualmente, como en el caso de las personas que delinquen. Y por último, efectivamente, hoy día ya es creciente, digamos, la prohibición de la aplicación de la pena de muerte en los organismos multilaterales, tanto en el sistema de derechos humanos de la OEA como en el sistema de Naciones Unidas. A mayor ahondamiento, uno tendría que decir que Chile se ha hecho partícipe de un conjunto de acuerdos internacionales que incluyen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo sobre la abolición de la pena de muerte, lo mismo con la Convención y su protocolo sobre la pena de muerte, y además la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre la pena de muerte, que desde los años 70 en adelante han venido estableciendo salvaguardas en el sentido de, por una parte, decir que los países que abolen la pena de muerte no la pueden restituir, los países que efectivamente tienen o proceden a la no aplicación de la pena de muerte es un fin, tienen como finalidad abolir la pena de muerte, y por último buscar la restricción. Sin embargo, a partir del 2007 ya la Asamblea General, y en el caso de Europa es clarísimo, ya se plantea la prohibición de la pena de muerte en cualquiera de sus circunstancias. Y ahí quizás también señalar que en el caso chileno no se ha aplicado la pena de muerte desde 1985 en caso de delito común, el caso que ustedes saben, los llamados psicópatas de Viña. ¿Ah? Exactamente, vivos recuerdos además, brutal. Quisiera argumentar también, porque estamos hablando de la pena de muerte en el ámbito de la guerra, que se derogaron aquellos artículos que implicaban pena de muerte en el Código de Justicia Militar cuando no se trataba justamente de tiempos de guerra, sino que solamente en tiempos de paz, incluso respecto del derecho humanitario, porque las convenciones y los protocolos de Ginebra contemplan la pena de muerte.
en el caso de guerra, tanto de conflicto interno como de conflicto internacional, esta realidad también cambió y desde ahí no se había revisado esta situación y cambió a través de la ratificación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, donde respecto de la aplicación del derecho humanitario ya no cabe la pena de muerte y solamente queda la reclusión a perpetuidad. Por lo tanto, digamos, y ese tratado, Chile hace parte de ese tratado, si no me equivoco, a partir del 2009. Por último, en términos de la idea matriz, obviamente se trata de derogar la pena de muerte militar en el Código de Justicia Militar y esto se hace a través de 2 artículos. El primero que enuncia la abolición de la pena de muerte para delitos militares en tiempos de guerra y el segundo que refiere a las penas accesorias y al tipo de delitos, digamos, que contemplan la pena de muerte, como también su aplicación. Si ustedes revisan, digamos, el PPT, se van a dar cuenta del largo listado de tipos penales en que se puede aplicar la pena de muerte. Y por lo tanto, solo quisiera también decir que este es un proyecto que puede no ser una prioridad, sin embargo, sí constituye un acto de reparación respecto de las víctimas que fueron ejecutadas producto de los consejos de guerra justamente, digamos, en la aplicación del famoso artículo 418, que lo que hizo fue permitir la ampliación de la justicia militar para aplicar pena de muerte en más de 700 casos durante la dictadura. Así que cierro diciendo que esta es una deuda que tenemos con el país y que nos proyecta también hacia el futuro como un país respetuoso de los derechos humanos y que hace eco de las obligaciones internacionales de las que se ha hecho parte. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Lorena Fríes. Muy buena presentación y bueno, importantes argumentos respecto a este proyecto de ley. Así que le ofrezco la palabra también para comentar el proyecto y presentarlo el diputado Tomás Hirsch, también uno de los autores del proyecto. Hasta por 10 minutos, diputado Tomás Hirsch. Gracias, Presidenta, y saludo a todos los integrantes de la comisión. Muy contento de volver a estar, aunque sea por unos minutos, en esta comisión de la que fui parte durante varios años en el periodo anterior. Voy a quitarles muy pocos minutos porque entiendo que están con varios proyectos, tal como escuchamos al inicio de la sesión. Y además la diputada Lorena Fríes, que hay que decir es la autora principal de este proyecto, creo que ya ha desarrollado bastante bien y en forma completa lo que implica. Lo que estamos planteando acá nosotros es la derogación absoluta de la pena de muerte. Y uno podría decir, bueno, pero esto no se ha aplicado. Y uno podría decir también, son casos tan particulares que se producen solo en situación de guerra. Chile no ha estado en guerra hace tantos años. Sin embargo, nosotros creemos que el solo hecho de que exista la pena de muerte establecida, ¿no es cierto?, en nuestro código, en este caso el de justicia militar, es una señal que es tremendamente nociva en términos de que Chile sigue validando, aunque sea para casos muy particulares y específicos, Chile sigue validando la existencia de la pena de muerte. Y al mismo tiempo creemos los autores que el que se elimine la pena de muerte, y en este caso lo que nosotros proponemos es reemplazarla en cada uno de los casos planteados por el presidio militar perpetuo calificado, es a su vez también una señal muy relevante, más allá de cuánto se utilice o no se utilice. Nosotros creemos que la validez de una reforma no está dada por el hecho de que va a ser utilizado o no va a ser utilizado la próxima semana o el próximo año, sino porque de algún modo define cómo se autodefine el país, cómo nos definimos como país. Y nosotros nos definimos como un país que rechaza la pena de muerte, y así lo hicimos desde el momento que suscribimos el Pacto de San José. El Pacto de San José viene del año 69, se concreta el año 78 y Chile lo firma recién el año 90. De hecho, cuando recuperamos la democracia. En ese momento se suscribe el Pacto de San José. Sin embargo, en estos 30 años, 32 años que han pasado,
ha seguido vigente la pena de muerte, aunque la gente crea que no hay pena de muerte en Chile. Son 18 los motivos que están establecidos en el Código de Justicia Militar. Son 18. La traición a la patria cometida por militares, la sublevación o rebelión en presencia del enemigo, la sedición o motín frente al enemigo, el desbande y la desobediencia frente al enemigo, en fin. Hay una serie larguísima que no la voy a leer, pero que está disponible para ustedes en el proyecto que hemos presentado. Nosotros los humanistas, y no solo los humanistas, yo creo que hoy día, no solo los que nos definimos de un partido, de un movimiento humanista, yo creo que gran parte de la sociedad a nivel mundial y en Chile también somos contrarios a la pena de muerte. Hoy día creemos que no existe ningún asidero, ni legal, ni sobre todo ético, para que en estos tiempos y en este momento de la evolución humana, en que se ha entendido la importancia del pleno respeto a los derechos humanos en su más amplia concepción, se considere a la pena de muerte. La pena capital hoy día no tiene ninguna base ética, ninguna base moral que permita suprimir la vida de otra persona, aun cuando esto pueda suceder, de acuerdo a lo que está establecido acá, en un caso muy hipotético de guerra que pueda producirse, no sabemos cuándo. De todas maneras, al quedar establecido, está estableciéndose una sanción que nos parece que es totalmente contraria a la ética y a la moral. Nosotros creemos que, a diferencia de otras especies, el ser humano es intención, es reflexión, es proyecto, es acción, es proceso, es historia, es cambio, es aprendizaje, y todo eso habla de una evolución que de ninguna manera puede ser coartada, cortada, limitada, impedida por la vía de quitarle la vida a alguien. Por todo lo anterior, nosotros creemos que hoy día hay una gran oportunidad, y entendiendo incluso la cantidad de proyectos que tienen en esta comisión, tal como se manifestaba al comienzo, creemos que este proyecto perfectamente, que hoy día tiene la urgencia del gobierno, porque el gobierno ha entendido que la urgencia está dada por lo que he venido planteando, la señal pública más que la presión de su aplicación o no en el corto plazo. Creemos que perfectamente, Presidenta, este es un proyecto que, dada la urgencia que tiene y dado la obviedad que tiene, lo que ha manifestado la diputada Lorena Frías por su intermedio, Presidenta, permite efectivamente hoy día resolver este tema, este proyecto, en muy poco tiempo. Perfectamente podría, en un par de sesiones, escuchando a algunos expertos, resolverlo. Por supuesto, eso ya es potestad de usted, Presidente, y de la Comisión. Pero nosotros creemos que, considerando lo que ha ido pasando en el mundo entero, cómo ha ido evolucionando el tema, perfectamente se podría resolver este tema tal como lo ha planteado la diputada en un muy corto plazo. Eso es lo que queríamos plantearle. Por supuesto, el proyecto está completo a vuestra disposición y esperamos y estamos a disposición también para colaborar en su tramitación. Muchas gracias, diputado Hirsch. Quisiera ofrecer la palabra, no sé si hay alguna pregunta a los diputados expositores y que son autores, en este caso la autora principal y el coautor Tomás Hirsch y su autora Lorena Frías. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario a la exposición. Sí, diputado Sánchez, usted tiene la palabra primero. Levantó la mano un segundo antes que el diputado Calisto. Tantos privilegios, me siento tan privilegiado aquí en esta comisión. Sospechoso. Sí, que trae unas corbatas. No voy a repetir lo que ya dije. Solo reiterar el punto. Tal como ha dicho el diputado Hirsch por su intermedio, Presidenta, esto efectivamente manda una señal, y como señalé en un comienzo en la cuenta, la señal que manda es cuáles son las prioridades para el gobierno. Independiente, y ojo, que esto lo digo como alguien que está en contra de la pena de muerte. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero siento que tenemos que tener mucho cuidado como Congreso, como diputados, en el escenario actual como país de falta de legitimidad de la política. Tenemos que tener cuidado donde ponemos las prioridades y las urgencias a un mes de un plebiscito, el más importante que, por lo menos en mi vida, en el fondo. Tengo 33 años, no he visto un hito político de este calibre antes.
Entonces, por favor, les pido que tengamos cuidado, independiente de lo importante, porque estoy de acuerdo con lo que dice la diputada Frías de que efectivamente existen casos donde se ha condenado a pena de muerte a personas que finalmente son inocentes. Eso es grave. Yo evidentemente no estoy de acuerdo con eso y no aplicaría un sistema como el que existe en otros países aquí en Chile. Pero esto es algo que está en desuso, que no se ha aplicado en décadas. El caso de los psicópatas de Viña del Mar ni siquiera es aplicable a lo referido en este caso, porque no era dentro del marco del Código de Justicia Militar. Entonces, de verdad, esto es una cuestión que ha pasado hace tanto tiempo que de verdad, cuando tenemos la oportunidad hoy día de poner el foco en las cuestiones que de verdad le preocupan a la gente, como es la migración descontrolada, como es el tema de seguridad pública. Hemos tenido, no es una cuestión de mi distrito, pero hemos tenido en las últimas semanas ya 2 eventos dentro de la Costanera Norte. Y lo menciono porque en el último evento estuvieron ahí dentro de los hechos con algo de distancia los hermanos chicos de una amiga. Y de verdad es preocupante. Yo creo que todos conocemos gente que han pasado por situaciones gravísimas y de verdad, si yo entré en política es para que pongamos el foco y las prioridades en las cuestiones que son importantes y que no nos enredemos en cosas que pueden por último discutirse después. Porque no estoy diciendo que esto dé lo mismo ni que no se discuta, podemos discutirlo después. Pero creo que hoy día no es el momento. Solo quería reiterar ese punto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Sánchez. Diputado Calisto. Sí, muchas gracias, Presidenta. Yo quiero, la verdad, valorar esta iniciativa. Creo que siempre hay momentos para discutir los proyectos, sobre todo cuando estamos hablando de temas que son de principios, de defensa de los derechos humanos, los cuales yo creo que nosotros no podemos tener dos posiciones. Y me parece bien que un código que está en desuso quede claramente establecido por esta corporación y por ley cuál es la posición del Congreso chileno frente a la pena de muerte. Yo tengo una posición clara, soy contrario absolutamente de la pena de muerte, pero también creo que cuando abordamos estos temas, yo creo que se tienen que abordar de la manera más amplia, entendiendo finalmente qué nosotros entendemos por la defensa de los derechos humanos. Y aquí seguramente voy a tocar aristas en las cuales no va a haber muchos puntos en común, pero yo, por ejemplo, creo que cuando nosotros decimos defender los derechos humanos, defendemos los derechos humanos de todos los seres humanos, del que está por nacer. A propósito del aborto, yo soy contrario al aborto porque creo que ahí violentamos el derecho humano de quien está por nacer, de alguien indefenso que no tiene derecho a defenderse, y que lamentablemente cuando relativizamos, como por ejemplo se plantea en el nuevo texto constitucional el derecho a la vida, el inicio de la vida, relativizamos entonces la interrupción, cuando interrumpimos. Entonces, claro, esto me parece muy bien y lo valoro y destaco la iniciativa de sus mocionantes y lo voy a apoyar desde ya, quiero señalarlo. Pero también tenemos que hablar del concepto de derecho humano en toda su concepción. Yo por lo menos creo que tenemos que también hacer en algún minuto marcar posición respecto de la defensa del derecho a la vida, del que está por nacer, de la defensa de los derechos humanos, de aquel que está siendo hoy día perseguido o violentado por parte de algunos, no sé, por ejemplo, lo que pasó durante el estallido social respecto a las policías, respecto a militares, pero también respecto de personas que hoy día están siendo atentadas en sus derechos en la macrozona sur y en la macrozona norte, que están siendo violentados en sus derechos producto de la delincuencia, el terrorismo. O sea, con esto estoy diciendo, debe ser porque soy demócrata cristiano, pero que tengo una posición muy clara y quizá muy clara respecto a la defensa de los derechos humanos que no tienen color. O sea, las declaraciones que ha dicho esta semana Sergio Mico son realmente impresionantes y nos deberían llevar a la reflexión en este país. Es decir, que los derechos humanos son intransables, que no tienen color político. Y ahí yo creo que, y tomo este proyecto, lo que se ha planteado que en este proyecto nos abre la discusión, lo digo en pañales, porque evidentemente después entraremos en la discusión al detalle, pero evidentemente nos abre la discusión respecto de los derechos humanos y qué entiende esta Cámara de Diputados respecto de la defensa de los derechos humanos,
Y por eso me parece muy buena iniciativa. Yo creo que nos va a abrir una discusión bien interesante en esta comisión, Presidenta, no solamente de este punto, sino que también para abordar temas como, por ejemplo, el aborto, la eutanasia, punto en el cual digo con claridad que soy contrario, la pena de muerte, en fin. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Sí, yo, antes de darle la palabra de vuelta a los diputados autores, yo quiero decir que también quiero valorar este proyecto de ley. Estoy absolutamente de acuerdo con la necesidad de eliminar una norma que hoy día claramente, como se ha dicho aquí repetidamente, está en desuso. Yo también soy contraria a la pena de muerte. No comparto que la interrupción voluntaria del embarazo sea lo mismo que la pena de muerte. Creo que es mezclar debates que son distintos. En eso tenemos una diferencia con el diputado Calisto. Podemos dar un debate bien a fondo, pero creo que ese tipo de cuñas o de frases de alguna u otra manera no permiten abordar los temas en el fondo, ¿no? Chile tiene una ley de interrupción voluntaria del embarazo en causales que precisamente buscan resguardar varios derechos, no solo los derechos de las mujeres gestantes, sino que además de una serie de otras situaciones que están vinculadas con ese tipo de situación. Porque creo que no hay que mezclar los debates, hay que dar los debates en función de lo que corresponda. Este es un debate que tiene que ver con la pena de muerte y todo lo que eso significa. Efectivamente tiene ribetes muy relevantes respecto del resguardo y la valoración universal de los derechos humanos, que es un elemento que a mí también me parece que es fundamental. Aquí lo han dicho tanto Tomás como Lorena. Y bueno, vamos a darle tramitación a este proyecto, tiene urgencia por parte del Ejecutivo. A mí me parece bien que así sea, porque además esta Cámara de Diputados tiene que legislar no solo en función de las coyunturas, sino que también en función de las necesidades jurídicas del país y de ir implementando activamente acciones que permitan que las leyes sean acordes a los tiempos modernos y también a las acciones concretas, como es que tenemos una norma vigente que no se utiliza, que no está acorde ni siquiera con acuerdos internacionales que nosotros hemos adscrito. Entonces me parece que está bien que lo legislemos, sobre todo porque además no es el único punto que está en legislación en esta comisión. Quiero recordar que tenemos en tabla el proyecto de inexpropiabilidad de fondos, que lo estamos tramitando. De hecho, todavía nos quedan las últimas audiencias que las vamos a tener ahora en un ratito más. Tenemos en tabla el proyecto de datos personales, de la protección de los datos personales de las personas. Además, estamos viendo y vamos a poner en tabla ya mañana vamos a iniciar la tramitación de la rebaja de los quórum. Por ahí hay otros proyectos que han sido solicitados, ya hemos despachado. Yo mencioné antes varios proyectos de ley, entonces creo que también es importante, en honor a la verdad, decir que esta comisión ha estado trabajando en función de elementos que se han planteado desde la coyuntura, pero también desde la elaboración de normas que sean acordes con tratados internacionales y la situación política no solo del país, sino que también del mundo. Diputada Fríes, le ofrezco la palabra. Sí, gracias, Presidenta, y muy corto en realidad. Una de las razones justamente para abolir la pena de muerte que subsiste en el Código de Justicia Militar es los años de moratoria. La moratoria es justamente con el fin de abolir la pena de muerte y llevamos casi 40 años, ¿no es cierto?, sin aplicarla. Por lo tanto, el paso lógico y secuencial sería la abolición de la pena de muerte. Lo segundo, y a través suyo, Presidenta, por cierto que tengo claro que hay debates en torno a ciertos estándares en materia de derechos humanos y justamente porque este no es un tema debatible, porque respecto de este hay estándares duros en materia de derecho internacional de derechos humanos de los cuales se ha hecho parte el Estado de Chile, es que este es el proyecto que pusimos sobre la mesa, porque debiera generar un consenso transversal siendo justamente un estándar duro en materia de derechos humanos. Otra cosa son otros estándares respecto de los cuales puede haber opinión o no. Por ejemplo, lo que usted señala respecto de la interrupción voluntaria del embarazo, donde hay cortapisas por una parte, pero efectivamente, digamos, no necesariamente hay un estándar duro. Justamente para abrir la discusión y para que este Congreso se haga cargo también, nos hagamos cargo de que el Estado también hace parte, el Congreso, es que la inclusión de temas de derechos humanos y que de aquí salga la posibilidad de aprobar y por fin abolir la pena de muerte en el Código de Justicia Militar, suponiendo además que llevamos muchos años sin
conflicto externo, vale la pena y es una buena señal para el país y para la proyección y futuro del país. Ya. Diputado Hirsch. Gracias, presidenta. Por su intermedio, yo creo que los temas que plantea el diputado Calisto, a quien le agradezco además el apoyo desde ya, son súper interesantes y relevantes. Podemos tener posturas diferentes, pero me parece que son totalmente debatibles, discutibles y además muy interesantes hacerlo. Y yo creo que además vamos a tenerlos en el futuro, efectivamente, como parte de los debates. Lo que sí creo que es importante es cada uno de estos proyectos relacionados con estos temas verlo en su propio mérito. Eso sí me parece también muy importante. Y por otro lado, mencionar el tema de cuál es el momento, por su intermedio, presidenta, respecto a lo que decía el diputado Sánchez. Claro, siempre está el tema de si es o no es el momento. Eso ha pasado tantas veces en la historia de Chile. Yo, mientras escuchaba, recordaba la discusión sobre los hijos legítimos y ilegítimos, no era el momento, la discusión sobre el aborto, no era el momento, la discusión sobre el divorcio. Quien más proclamó que no era el momento, apenas se legisló, ambos dos se divorciaron y se emparejaron, digamos, se fueron a España. Entonces, siempre está el tema de que no es el momento, y sin embargo, cada vez que legislamos uno de estos temas, después se valora enormemente haberlo hecho. Si uno estudia lo que pasó con el voto de las mujeres en los años 40, uno de los temas que se argumentaba permanentemente es que no era el momento para hacerlo. Bueno, me parece que fue uno de los avances importantes que hubo en nuestra sociedad durante el siglo XX. Por lo tanto, personalmente, presidenta, creo que sí es el momento, creo que no es complejo avanzar en este proyecto. Seguramente escuchando usted a algunos expertos en la materia, se van a poder, cada uno además debe tener una convicción al respecto, y por lo tanto creo que no debería incluso afectar ningún otro proyecto que esté viendo esta comisión, pero que podamos dar un avance importante en materia, en algo tan relevante como dejar atrás, totalmente atrás, la posibilidad siquiera de la aplicación de la pena de muerte en Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Hirsch, muchas gracias, diputada Fríes. Creo que ya hemos dado inicio entonces a la tramitación. Les pedimos sugerencias de invitados e invitadas para la tramitación de este proyecto a todos los miembros de la comisión y también, por supuesto, a los autores si es que los quieren hacer llegar. ¿Ya? Bueno, cerrado el punto, muchas gracias. La segunda hora para continuar la tramitación del proyecto de ley de reforma constitucional que establece en el marco de la seguridad social una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados. Se ha invitado para estos efectos al señor Ministro General de la Presidencia, o a quien se envíe en su representación, a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, o a quien se envíe en su representación, al subsecretario de Previsión Social. Para exponer están invitados el señor Alan Brofman, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de la Universidad Católica del Paraíso, el señor Roberto Andes Cerón Reyes, profesor de Derecho y Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Chile, la señora Patricia Fonsalía Martínez, profesora de Derecho de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica de Chile, el señor Jorge Tarciján, profesor de la Escuela de Administración, Universidad Católica de Chile, y el señor Claudio Radatz, profesor de Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Vamos a dar inicio, porque se tiene que retirar, con el señor Mario Fernández, profesor titular de Derecho Constitucional, director del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile. Don Mario, ¿está por ahí? Ahí lo veo. Si quiere eso, y lo escuchamos perfecto. Bienvenido a nuestra comisión y bueno, le damos, la idea es que al menos puedan tener 10 minutos por cada uno de los expositores como tope. Ojalá si pueden reducir un poco más sería mejor, pero le ofrezco la palabra, don Mario. Muchas gracias. Estimada presidenta, estimados y estimados integrantes del Congreso Nacional y personas presentes. Inicio estas palabras expresando mi gratitud por esta invitación. En verdad, me siento muy honrado de retornar a esta señera institución de la República después de un tiempo, pero motivado por el mismo deber de servicio por Chile y por su gente. Asisto a esta sesión para proporcionar una opinión jurídico-constitucional sobre el proyecto iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República para reformar el numeral 18
del artículo 19 de la Constitución, que consagra el derecho a la seguridad social, agregándole dos nuevos párrafos. Un nuevo párrafo cuarto, estableciendo una destinación específica de financiamiento para fines previsionales, y un nuevo párrafo quinto, disponiendo una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados y afiliadas. Mi opinión jurídica sobre este proyecto es muy concreta. Esta reforma significa un sustantivo mejoramiento, tanto formal como material, del derecho a la seguridad social en su tratamiento constitucional. Es un mejoramiento formal porque robustece su formulación conceptual, y es un mejoramiento material porque contribuye a su efectiva vigencia. Como se observa, ocuparé el breve tiempo disponible para referirme a estos dos rasgos muy concretos del proyecto. En primer lugar, sobre su robustecimiento conceptual. Recordemos cómo se inicia el proyecto que nos ocupa. Dice, textual, las prestaciones de seguridad social se financiarán, repito, se financiarán con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias en la forma y condiciones establecidas en la ley. La clave resiste entonces en la expresión financiarán, cuya inclusión es completamente inédita en el texto vigente de esta norma y representa un mandato constitucional. Repito, un mandato constitucional y del más alto significado jurídico. Por eso podemos afirmar que dicha formulación significa un robustecimiento del derecho a la seguridad social en la Constitución vigente. Cuando empleamos la expresión robustecimiento, a su vez, estamos indicando además que actualmente este derecho es débil dentro del actual texto. Y es así efectivamente. Aún peor, yo diría extremadamente débil, ya que el derecho a la seguridad social ni siquiera está definido en los 4 magros incisos del numeral 18 del artículo 19. En efecto, el primer inciso del mencionado numeral se reduce al mero epígrafe o denominación del tema que nos ocupa, el derecho a la igualdad, a la seguridad social. Y los incisos segundo y cuarto, actuales, se destinan a cuestiones de forma, el quórum calificado para las leyes que regulan su ejercicio y la supervigilancia de su ejercicio por parte del Estado. Quedando solo el tercer inciso, el único con rasgos sustantivos que se refiere al acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas, advirtiendo que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Con tan escueta formulación culmina el numeral 18 del artículo 19 de la actual Constitución, que es a la postre una paradoja, una vaga disposición constitucional sobre uno de los más importantes derechos sociales en la historia constitucional moderna. Y agreguemos que se trata de una de las pocas disposiciones, esta, la del 18, el numeral 18 del 19, es una de las pocas disposiciones que se mantienen incólumes, sin variación alguna, desde el texto original de 1980. Como se ve, esta descripción del actual ordenamiento constitucional reduce la garantía efectiva del derecho a la seguridad social a la acción del Estado, sin determinar mecanismos concretos para su concreción, salvo la mera referencia a que la ley podrá establecer cotizaciones obligatorias, que sabemos se remite al polémico Decreto Ley 3500, con sus reformas, ¿no es cierto?, especialmente la extensa del año 2018. De ahí entonces la importancia de la reforma propuesta por el mensaje presidencial 008-370, que examinamos al comprometer expresamente el respaldo financiero y fiscal para asegurar el derecho reconocido. Ahora terminemos este primer punto señalando que de este modo descrito el proyecto se hace cargo de una interrogante clásica sobre los derechos fundamentales y que mantiene su vigencia entre nosotros, especialmente en esta época constituyente. ¿De qué sirve declarar un derecho sin su garantización efectiva? Porque una de las mayores debilidades de los derechos fundamentales en la Constitución vigente es la sustancial contrariedad existente entre la expresión "la Constitución asegura a todas las personas", con la que se encabeza el artículo 19, y la discutible efectividad de tal respaldo en la aplicación del largo catálogo que le sigue. Bueno,
Digamos entonces que estamos frente a un párrafo muy importante que constituye un mandato constitucional para respaldar a todas las y los beneficiarios de la seguridad social del país. Bueno, en segundo lugar, el proyecto de reforma constitucional, bajo examen, propone incorporar un nuevo quinto párrafo al numeral 18 del artículo 19, señalando, comillas, sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integran el sistema, se garantizará siempre la propiedad del afiliado o afiliada respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros. A pesar de que se trata de una disposición compleja, por la sinuosa advertencia inicial, repito, sinuosa advertencia inicial, quiero destacar lo principal de esta reforma, consistente en sincerar una situación jurídica no regulada constitucionalmente y además tratada por el decreto 3.500 de manera parcial, que estableció un nuevo sistema de pensiones a partir del 13 de noviembre de 1980. En efecto, señalar expresamente que se garantiza siempre, textual, la propiedad del afiliado en sus fondos previsionales, sin que la ley los pueda expropiar, significa un respaldo claro a la efectiva vigencia del derecho a la seguridad social. De eso no cabe ninguna duda. Pero, sin embargo, y aquí viene mi advertencia, ¿no es cierto?, la frase inicial del nuevo párrafo propuesto presenta un sesgo de condicionalidad. La expresión, comilla, sin perjuicio de, y agrega, dependiente de una noción tan genérica como difusa, porque dice, sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integran el sistema. ¿Qué se entiende por tales? Los componentes propios de la seguridad social que integran el sistema. ¿Habría componentes impropios de la seguridad social? ¿Hay otros componentes propios? O sea, estos se integran al sistema. Es muy importante saber a qué se refiere el proyecto cuando dice sin perjuicio de los componentes propios de la seguridad social que integran el sistema, porque ellos dependen si efectivamente habrá inexpropiabilidad de los fondos. Y si son varios esos misteriosos componentes propios a los cuales alude el proyecto sin denominarlos, ¿cuáles de ellos podrían alterar la garantización de la propiedad sobre los fondos hasta convertirlos en expropiables? Es, creo yo, un deber de los colegisladores de aclarar esa materia. Fíjense, mencionemos algunos aspectos que pueden contribuir a despejar estas dudas. Voy terminando. Admitamos que titularidad del derecho a propiedad sobre los fondos previsionales radicados en las cuentas de capitalización ha sido un tema recurrente en el debate público en los últimos años, especialmente en torno a los retiros de los fondos previsionales. Ahora, es indudable que ha resultado complejo presentar por una parte, por ejemplo, señalar o defender la plena propiedad de los fondos, pero simultáneamente la prohibición de su retiro, uso y disposición. ¿Cómo entender esta incongruencia? Por una parte defender la propiedad absoluta y por otra parte impedir que se retiren los fondos. Es muy difícil defender ambas simultáneamente. Para decir de manera clara, en un lenguaje cotidiano pero con trasfondo jurídico, la plata es mía pero no la puedo sacar. Bueno, ¿cómo se explica esto? De ahí que la introducción del concepto propiedad del afiliado respecto a sus fondos provisionales que contempla el proyecto que discutimos puede y debe abrir un debate jurídico serio sobre el tópico de qué significa, qué implica la expresión propiedad. Con tal propósito es obligatorio remitirse con rigor a las fuentes jurídicas. En nuestro derecho, la propiedad o el dominio no se encuentra definida en la Constitución, sino en el Código Civil. En inciso primero del artículo 582. El dominio, que también se llama propiedad, estoy citando, es el derecho real en una cosa corporal para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. Por su parte, el artículo 19-24 de la Constitución precisa: solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Ahora, estas nociones esenciales de la propiedad no son nacionales, son comunes
al acervo cultural del género humano en toda época y lugar. Entonces, a partir de tales definiciones parecería estar claro para nuestro tema, todo parecería estar claro para nuestro tema, porque podría señalarse que los límites y obligaciones para que los cotizantes puedan usar, gozar y disponer de sus ahorros se encuentran establecidos en la ley. Para estos efectos en el decreto ley 3500. Por lo tanto, entonces, solo procedería a centrarse en ese cuerpo legal, decreto ley 3500, pero el problema es que surgen algunos problemas con este decreto ley, aparte de todos los que ya le conocemos. Fíjense, el decreto ley 3500 fue promulgado el 4 de noviembre de 1980 y publicado el 13 de noviembre del mismo año, 1980. Pero, por su parte, la Constitución bajo la cual se dictó fue publicada mediante el decreto ley 3464 el 11 de agosto de 1980, plebiscitada, como todos nos recordamos, los viejos, digamos, nos recordamos, el 11 de septiembre de 1980, promulgada mediante ese decreto supremo el 21 de octubre del 80 y publicada el 24 de octubre del 80. O sea, estamos hablando de una simultaneidad entre el origen de la Constitución vigente y la dictación del 3500. ¿Por qué entregamos tantos detalles cronológicos sobre el establecimiento de ambos documentos? Porque la vinculación entre ambos textos es esencial para dirimir la naturaleza y la propiedad de los fondos provisionales que estamos tratando. Por dos motivos. El primero dice relación con la vigencia de los decretos leyes, al amparo de la disposición transitoria quinta en el texto original y cuarta en el actual texto vigente, que cubre, comillas, las leyes actualmente en vigor. O sea, el 3500 tiene supervivencia legal por la disposición transitoria. Número quinto entonces y cuarta actual. Pero por otra razón también es importante ocuparse de este plano de la dependencia del 3500 del actual texto constitucional. ¿Por qué? Porque el numeral 26 del artículo 19 de la Constitución actual dispone la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que éste establece o que la limiten en los casos que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia. No podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos, requisitos que impidan su libre ejercicio. ¿Afecta esto al derecho a la seguridad social? Y si así fuera, ¿por qué la Constitución porque la Constitución no distingue entre derechos y garantías? ¿Cuál es la esencia del derecho a propiedad? ¿Cuál si no la descrita en el artículo 582 del Código Civil, o sea, el goce y disposición de una cosa? En otros términos, con estos términos, si se acepta que la validez del decreto ley 3500 proviene del complejo origen jurídico de la Constitución de 1980, aunque habiéndose publicado antes que la Constitución entrara en vigencia, pero después de su promulgación y publicación, debiera aceptarse entonces que su texto es condicionante de la propiedad de los fondos, o sea, su texto condicionante de la propiedad de los fondos podría encontrarse bajo la prohibición dispuesta en el artículo 19, número 26. Esto es la no afectación del derecho de propiedad en su esencia. Esto es bien enredado, estimadas y estimados parlamentarios, pero hay que tenerlo presente, porque detrás de la discusión sobre la propiedad de los fondos previsionales está este fantasma, de que es posible quizás, termino en este minuto, Muchas gracias. que el decreto ley 3500 haya vulnerado la prohibición de afectación de los derechos en su esencia. Reiterando mi gratitud por esta invitación, les doy las gracias. Muchas gracias, don Mario. Bueno, sabemos que se tiene que retirar. Ahora, si pudiera quedarse un ratito más. No, me voy a quedar. Se va a quedar, ya. Sí, ok, gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Seguimos entonces con las exposiciones. Está la señora o señorita Paula Artus, abogada jefa de carrera de Derecho de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Viña del Mar. No sé si está por ahí. Sí, aquí estoy, muchas gracias. Bienvenida, Bueno, muchas gracias, y también le ofrezco la palabra hasta por 10 minutos, señora o señorita Paula.
Ya, voy a tratar de ser lo más precisa posible. En primer lugar, agradezco a la presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados y Diputadas, doña Carol Cariola Oliva, por la invitación que me han cursado en mi condición de abogado, magíster en Derecho Constitucional y académica de la Universidad de Viña del Mar. Primero que todo, como consideraciones preliminares, establecer que el sistema de seguridad social construido a partir del Decreto Ley 3500 ha sido objeto de diversos juicios críticos, tanto desde la perspectiva jurídica, técnica y política. Al margen de dichas consideraciones, el actual sistema, que tiene su principal soporte en la capitalización individual, no ha sido capaz de entregar pensiones adecuadas, cuestión que ya es suficiente para que el sistema político se replantea el sistema de seguridad social. El sistema de capitalización individual está nutrido por dos vías, sabemos, las cotizaciones obligatorias y las cotizaciones voluntarias. Estas cotizaciones individuales son administradas e invertidas por la AFP para obtener la mayor rentabilidad posible. Y así, al término de la vida laboral activa de la persona, cuando ésta decide pensionarse, estos recursos previsionales se traducirán en la pensión de la o el afiliado, o la recibirán sus beneficiarias o beneficiarios sobrevivientes. En este sistema de capitalización individual, los montos ahorrados e incrementados con los dineros del cotizante son de su propiedad, por lo que es la heredabilidad de los mismos es solo una cuestión lógica, son heredables. Por otro lado, tenemos en el sistema de reparto las imposiciones que realizan los trabajadores activos, además de los aportes que efectúa el Estado, yendo a un fondo común con el cual se financia la pensión de cada persona. En este caso, las cotizaciones no van a una cuenta de capitalización individual, sino que a un fondo común que administra y reparte el Estado. En este sistema, las cotizaciones no debieran ser heredables. En el contexto de esta discusión, muchos sectores de nuestra sociedad se han manifestado confusos, dudosos y en algunos casos temerosos respecto del destino de los fondos contenidos en las cuentas de capitalización individual en caso de cambiarse el sistema de seguridad social. Y es en este contexto que se presenta, a través de un mensaje presidencial, el proyecto de reforma constitucional que establece, en el marco de la seguridad social, una destinación específica del financiamiento para fines previsionales y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual de las y los afiliados. Un breve análisis del proyecto, bien preciso. Respecto a este proyecto, hay aspectos claves. Primero, se establece que el sistema de seguridad social se financiará con aportes fiscales y cotizaciones obligatorias, en la forma y condiciones que determine la ley. Además, los fondos emanados de las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales. Para estos efectos también se entenderá dentro de los fines previsionales la administración de los fondos y el pago de las pensiones alimenticias en la forma que determine la ley. A este respecto, indicar que es un acierto y una consecuencia del principio de responsabilidad fiscal establecer explícitamente que los fondos de las cotizaciones solo serán utilizados para fines exclusivamente patrimoniales. Esta solución constitucional es recogida en forma más completa en la propuesta constitucional de la Convención, al establecer que los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema de seguridad social. Tal vez se podría replicar la misma lógica en el sentido que los aportes fiscales para financiar las prestaciones de seguridad social previamente aprobadas por ley solo serán destinados a ese fin. En segundo lugar, la norma establece la inexpropiabilidad de los ahorros provenientes de la capitalización individual. Esta disposición, estimo, es coherente con el sistema de capitalización individual y desde luego constituye una garantía al derecho de propiedad de los cotizantes. Sin embargo, y aquí hay un punto clave para ir concluyendo, esta norma deja abiertas las siguientes cuestiones. Primero, las cotizaciones de los trabajadores en el marco de un sistema de reparto no serán de su propiedad, sino del sistema. Por lo tanto, al no ser de su propiedad, no estarán parados por la garantía de no expropiación. Tampoco, por lo tanto, serán heredables. Y en segundo lugar, en caso de cambiarse el sistema de capitalización individual por un sistema de reparto, nos preguntamos acá, ¿cuál será el destino de los fondos ahorrados bajo el sistema de capitalización individual? ¿Podrían ser rescatados? Creo que es necesaria una discusión legislativa respecto a este último punto. Una solución es señalar expresamente que sin perjuicio de la inexpropiabilidad de estos fondos, ellos solo serán destinados a fines previsionales sin perjuicio de su transmisión por causa de muerte. Además, se debe encargar al legislador idear un mecanismo que concrete este mandato constitucional. En conclusión, me parece que la norma cumple con el objetivo político que subyace a su contenido. En lo personal, creo que es coherente con la lógica de la capitalización individual, sin perjuicio de las observaciones que acabo de plantear. Si bien es un aspecto muy positivo que este proyecto de reforma constitucional reconozca y ampare los dineros de los trabajadores,
al declarar que se garantizará siempre la propiedad del afiliado o afiliada respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros, estimo que es sumamente necesario dar una certeza jurídico-política a la ciudadanía en relación con la eventual suerte de esta medida de aprobarse la propuesta constitucional de la Convención. Pues tenemos que recordar que la disposición transitoria primera señala que a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Constitución, de la nueva Constitución, quedaría derogada la Constitución Política de 1980, sus reformas constitucionales posteriores y sus leyes interpretativas. En ese supuesto nos encontraríamos con este proyecto de reforma constitucional. Eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señorita Paula Artús, por su exposición. Si se pudiese quedar un ratito más para poder escuchar la otra exposición y recibir las preguntas. Ningún problema. Si no, si es que llega a haber alguna pregunta, se la podemos hacer llegar y usted la puede hacer llegar por escrito la respuesta. Vamos a seguir entonces con el señor Alan Bronfman, no sé si se pronuncia de esa forma, profesor de Derecho Constitucional y Derecho Parlamentario de la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Don Alan está por ahí? Sí, sí. Mucho gusto saludarlo, bienvenido a nuestra comisión y le doy la palabra también hasta por 10 minutos, por favor. Pretendo ser muy breve. Agradezco la invitación por su intermedio a la comisión y al tenor de lo planteado por mis colegas, me reduciré a un par de cuestiones que me parecen relevantes. En general, la regulación constitucional en estas materias, cuando observamos la experiencia de países que aparecen como exitosos en materia previsional, suele ser bastante escueta. Y en ese contexto la debilidad que plantea el profesor Fernández reluce más todavía, porque efectivamente faltan algunos elementos. Si revisamos la regulación constitucional de algunos países nórdicos, de Alemania, ¿no? Otros países europeos, vemos que en general las normas sobre esta materia se refieren tanto al sujeto beneficiario como al beneficio, normalmente en términos amplios. Personas de mayor edad, personas desempleadas, personas con alguna discapacidad, en fin, personas dependientes en cuanto al beneficiario, y respecto de qué tipo de prestación reciben, ¿no? Con distintos términos, subsistencia, algunos hablan de necesidades básicas. En este contexto, la norma del numeral 18 del artículo 19 es muy escueta, ¿no? Es tremendamente escueta y prácticamente no dice nada, ¿no? Prácticamente no dice nada, habla de un requisito formal, la ley de quórum calificado, y habla del deber estatal de asegurar el goce de prestaciones básicas uniformes. En este sentido, la articulación entre la norma existente y la nueva norma, el proyecto de reforma, es sencilla, no plantea mayores dificultades. Sí observaría que hay una cuestión de técnica legislativa que es una reiteración, porque tanto en el inciso tercero actual como en el nuevo inciso cuarto se habla de las cotizaciones obligatorias que puede establecer la ley, ¿no? Creo que eso se puede armonizar de manera sencilla, ¿no? La destinación de los fondos fondos de las constituciones originales a los fines previsionales merece un brevísimo comentario. La Constitución, como es lógico, no detalla lo que son esos fines previsionales y por lo tanto, en principio quedan disponibles para la ley. Tal como rigen en el actual sistema, estaríamos ante una ley interpretativa de la Constitución y creo que eso es una garantía acerca de qué constituye esos fines previsionales. De todas maneras, el propio constituyente, la propia propuesta de reforma constitucional adiciona dos fines que parecen bastante razonables, ¿no? Como son pensión alimenticia y entiendo los costos de la administración de los fondos, lo que es bastante lógico. Subrayo que la obligación de destinar a fines previsionales recae sobre las cotizaciones obligatorias y nada nos dice acerca de los aportes fiscales, lo que me parece adecuado. No estoy tan seguro respecto de las cotizaciones voluntarias, porque cuando observamos incluso sistemas de reparto, en esos sistemas de reparto las cotizaciones voluntarias juegan un papel importante, tanto cotizaciones voluntarias por parte de los empleadores como por parte de los propios partícipes del sistema. En ese sentido, creo que beneficiar a las cotizaciones voluntarias con esta garantía
que es su destino, que son los fines previsionales, me parece algo razonable. Como digo, mirando las experiencias comparadas y pensando en un eventual sistema, en un sistema de reparto, ¿no? Finalmente, el inciso final que se refiere a la garantía de propiedad. Comparto lo que plantea el profesor Fernández respecto de los componentes propios de la seguridad social que integran el sistema. ¿Qué significa eso, no? ¿Qué sentido tiene eso? Creo que es una cuestión importante y probablemente su detalle no corresponde a una norma constitucional. Habría que ver de qué manera se puede esclarecer de alguna manera esa afirmación. Entiendo que la afirmación final, que está lo que viene al final, sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros, nos reconduce en términos de la interpretación sistemática de la Constitución al 19 número 24 y por lo tanto nos lleva a la protección que entrega esa norma y que es respondida a través de la expropiación. Es decir, todo aquello que está protegido por la expropiación es aquello que está protegido y en ese caso creo que también hay que dar una vuelta a eso, ¿no? Porque en el sentido de que no se pueden expropiar los ahorros, el bien sobre el que recae, ¿no? Que serían los ahorros, o algunos de los atributos o facultades esenciales del dominio, ¿no? Y que habría que entender qué significan esos atributos y facultades esenciales del dominio en el contexto de una regulación legal, el decreto de ley 3500, que fija algunas reglas, ¿no? Dentro de las cuales está esto de la no disponibilidad de los fondos, lo que se plantea hace algunos momentos, ¿no? Que efectivamente forma parte de la base del sistema. En términos generales, creo que la reforma abre caminos, sin perjuicio de algunas observaciones menores, como digo, que he planteado, creo que permite la tutela de los ahorros previsionales, creo que eso es valioso y aporta al fin de la seguridad social y también la referencia a los fines previsionales, creo que también es satisfactoria, sin perjuicio de, como digo, probablemente tiene que ser desarrollado a través de una ley respecto de cuáles son exactamente esos fines previsionales cuando vemos la experiencia comparada tanto en sistemas de capitalización individual como en sistemas de reparto. Hay varias cuestiones que se pueden comentar, ¿no? Los fondos, qué se puede hacer con esos fondos, cómo se invierten, cuál es la mejor manera de garantizar que efectivamente sirvan para lo que deben servir, que es esta cobertura de seguridad social. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Entonces, Alan Bronfman. Seguimos con don Claudio Radatz, que entiendo que está por ahí. Sí. Don Claudio. Presidenta, ¿está sin micrófono? Sí, yo sí. Yo con micrófono no me escucho. Sí, le escucho. ¿Me escuchan ustedes de vuelta? Yo lo escucho bien también, don Claudio Radat. Entonces, profesor del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. También le damos las gracias y la bienvenida a nuestra comisión. También tiene 10 minutos para poder exponer su posición respecto del proyecto de ley que está en discusión. Don Claudio, le ofrezco la palabra. Tengo una presentación que compartí y que voy a también poner en pantalla si es posible. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, la vemos muy bien. ¿Es visible? Ok. Bueno. Perfecto. Ok, bueno, muchas gracias, señora presidenta de la comisión y honorables diputadas y diputados que la integran por invitarme a discutir este proyecto de reforma. Yo soy profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, soy economista y trabajo en temas financieros, por lo tanto mis comentarios se enfocarán en algunas dudas que me surgen de la redacción del proyecto desde la perspectiva financiera y económica y no desde la perspectiva del derecho o de la seguridad social, donde otros expertos como los que ya han presentado podrán ser de más ayuda a esta comisión que yo. Desde esta perspectiva, mis comentarios se enfocarán en tres aspectos que creo que sería deseable precisar o revisar, ya sea en este proyecto o en alguna ley futura que le dé forma a interpretar el proyecto. En primer lugar, voy a comentar que sería deseable definir o acordar más precisamente la naturaleza de la propiedad protegida por este proyecto para delimitar las acciones del Estado que el proyecto impide. A continuación voy a referirme brevemente a que el proyecto sugiere que el uso de los saldos acumulados para cubrir los gastos, los saldos acumulados se podrían ocupar para cubrir los gastos de administración de cartera, lo que implicaría un cambio contractual respecto a la situación actual, que sería potencialmente perjudicial para los cotizantes y no está claro si está o no protegido por el proyecto. Y por último voy a referir al uso de los fondos previsionales para financiar pensiones alimenticias, que en mi opinión traspasaría parte de esta responsabilidad al conjunto de contribuyentes y cotizantes y que parece ser un efecto no deseado del proyecto que valdría la pena
cuantificar y reconsiderar. Parto explicando mi primer punto, revisando la situación sobre la naturaleza de la propiedad, revisando la situación actual del sistema de pensiones. Hoy los cotizantes de este sistema son titulares de una cuenta de capitalización individual, tal como se menciona en el proyecto, cuyos saldos acumulados son administrados por una AFP, administradora de fondos de pensiones, que es seleccionada por el cotizante y que son invertidos en uno o más portafolios de instrumentos financieros que conocemos como los fondos AAE, que también son elegidos por el cotizante y que son valorados día a día a su precio de mercado. Y la rentabilidad obtenida por cada fondo y por tanto por el cotizante proviene de los intereses y dividendos de los instrumentos financieros que respaldan esta inversión y sus cambios de valor. Partiendo de esa situación, por lo menos desde mi punto de vista, es relevante preguntarse qué entiende el proyecto de ley por, y aquí cito en comillas, los ahorros provenientes de la capitalización individual, cuya propiedad se protege contra expropiación. Y en principio podrían haber varias alternativas. Una opción quizá la más simple es que el cotizante es propietario de una cuenta a su nombre con un saldo de X pesos al día de hoy o al día en que entre en vigencia la ley. Una opción 2 es que el cotizante es propietario de una cuenta a su nombre con derecho a un conjunto de activos financieros que lo respaldan, que tienen un valor de X al día de hoy. Conjuntos activos financieros en general. Otra opción es que el cotizante sea propietario, entendido de esta manera, de una cuenta a su nombre con derecho a ciertos activos financieros específicos, digamos, por ejemplo, aquellos incluidos en el fondo B, que tienen un valor X al día de hoy, y la opción más detallada sería que es propietario de una cuenta de capitalización a su nombre, respaldada por activos financieros específicos y además administrada por una entidad determinada. La visión de cuál es la extensión de la propiedad de los ahorros de la cuenta de capitalización individual determinará por ende cuáles acciones están limitadas para el Estado. Por ejemplo, si aceptamos, como parece ser el caso, que los cotizantes son propietarios de una cuenta de capitalización individual con un saldo en dinero o en derecho a instrumentos financieros, la transformación de esta cuenta individual en una promesa sin un valor o sin un respaldo definido sería probablemente expropiatoria y protegida por este proyecto. El asunto es menos claro respecto de otras posibles acciones del Estado. Por ejemplo, si es que sería factible cambiar la situación actual por una cuenta individual donde el saldo está invertido únicamente en bonos de gobierno. Esta acción, incluso si sea el mismo valor, podría no ser neutra para el cotizante si éste espera que los activos en que están actualmente invertidos los fondos tengan una rentabilidad superior o un perfil de riesgo distinto a aquellos por los cuales se intercambian. Entonces, ese es mi primer comentario. Creo que sería bueno precisar. Quizás es obvio, quizás el derecho permite interpretarlo y dice así, bien, pero si no, creo que es necesario precisarlo un poco más. Paso ahora al segundo punto respecto al uso de los saldos acumulados para cubrir gastos de administración de cartera, que es uno de los usos que se especifica explícitamente en el proyecto, usos permitidos para las cotizaciones previsionales. Hoy en día esos gastos se financian con parte de la cotización regular, los que cubren el gasto de administrar esos fondos hasta el momento de jubilación. En cierto sentido, en el ordenamiento actual, estos gastos se pagan por adelantado. Puedo explicarlo más si es necesario. El proyecto no es claro en si la protección a la que se refiere aplica solamente a los saldos ahorrados hasta algún momento en particular o también a posibles flujos futuros de alguna cotización a cuenta de capitalización individual. Sin embargo, el mensaje asociado al proyecto hace referencia explícita a los fondos ahorrados al día de hoy, cual sugiere que quizás una aplicación más directa a los saldos acumulados. Si el proyecto excluye los flujos futuros, se entiende en la redacción que permitiría que los saldos acumulados se destinen a pagar los gastos de la administración de fondos. Es más, ausente otro mecanismo de transferencia, por ejemplo, desde cotizaciones futuras, esa probablemente sería la única forma de financiar estos gastos. Esto constituiría también un cambio importante a los términos vigentes en el artículo, en el decreto ley 3500,
que, como explicaba, establece que estos pagos son hechos de forma relativamente anticipada y que podría resultar en detrimento de los contribuyentes y los cotizantes y que no parece ser considerado como sujeto de protección por el proyecto. Finalmente, respecto al posible uso de aportes previsionales para el pago de pensiones alimenticias, sin discutir la importancia de resolver el problema de la deuda de pensiones que tenemos, es discutible si este es el mejor mecanismo para abordarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque dado que nuestro sistema de pensiones contempla una pensión garantizada universal para quienes no cuenten con cotizaciones o saldos suficientes, es muy posible que el uso de saldos para pagar pensiones alimenticias deje, al menos en algunos casos, al progenitor moroso como merecedor de alguno de estos beneficios, y en cuyo caso, y por lo tanto, sea el contribuyente, el conjunto de contribuyentes y cotizantes quienes finalmente estarían pagando la cuenta en vez del deudor moroso. Eso tiene un costo fiscal que creo que sería importante cuantificar. En resumen, más allá del objetivo planteado, creo que la redacción del proyecto no es suficientemente precisa en algunos aspectos que me parecen importantes para determinar qué es lo que está realmente protegiendo el proyecto y por lo tanto si se cumple el objetivo descrito en el mensaje, que es hacerse cargo de la preocupación existente por los fondos ahorrados al día de hoy por las y los trabajadores en su cuenta de capitalización individual frente a una futura reforma de pensiones, citando directamente el mensaje. Muchas gracias. Ya. Ahora sí, don Roberto, ¿cómo está usted? Mucho gusto de saludarlo. Bienvenido a nuestra comisión. Don Roberto Cerón, profesor de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile. Quisiera ofrecerle la palabra hasta por 10 minutos. Diputada. Bueno, agradezco la gentil invitación que me fuera extendida a través de la honorable diputada Carol Cariola y yo me voy a referir brevemente al proyecto de reforma constitucional que acá se está debatiendo y desde el punto de vista de la seguridad social, que es la disciplina que yo enseño en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Bien. En este sentido, yo tengo fundamentalmente tres observaciones al proyecto de ley, insisto, desde la seguridad social. A propósito de la destinación de los fondos que al tenor de la propuesta de reforma constitucional deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales, coincido con mis colegas constitucionalistas sobre qué se entiende por fines previsionales. El punto es que la norma ejemplifica dos fines previsionales. Habla la administración de los fondos y el pago de pensiones alimenticias en la forma que determine la ley. El punto es que cuál es el alcance que debe darse a la expresión administración de los fondos previsionales, sobre todo si se considera el diseño legal de nuestro régimen de pensiones y específicamente aquel pilar contributivo obligatorio, es decir, el pilar que se sustenta esencialmente en virtud del Decreto Ley 3.500. La administración de los fondos previsionales comprende la disposición de los mismos y por lo tanto la inversión de esos fondos. Podrían surgir suspicacias legítimas en torno a que la administración de estos fondos a partir de este proyecto de reforma constitucional se circunscriba únicamente a la conservación de los fondos previsionales. Porque se diría legítimamente que la inversión de esos fondos que están en las cuentas de capitalización individual no tienen como destino la inversión de los mismos, porque no sería un fin previsional, a tono con las ideas que campean en la seguridad social, donde todos se preguntarían si la inversión dice relación con asegurar una provisión para el pago de una pensión. Entonces la idea de administración, la extensión de ese término podría entenderse como mera conservación y por lo tanto la actual facultad que tienen las FP en torno a la inversión sobre estos fondos podría verse en tela de juicio, podría cuestionarse eso a tono con esta idea de circunscribir a la administración de los fondos previsionales. Eso sería una cosa importante a lo mejor de aclarar. Así como se dice la administración de los fondos provisionales, podría agregarse una palabra como la administración y inversión de los fondos previsionales según como determine la ley. Y por lo tanto ahí habría una coherencia con el diseño legal consagrado en el Decreto Ley 3.500. Ahora bien, respecto al otro fin
que señala el proyecto de reforma, las pensiones alimenticias. Aquí yo concuerdo con el colega Claudio Radatz, porque uno se pregunta, ¿el pago de pensión alimenticia es una contingencia social? Las contingencias sociales son situaciones que le ocurren a la persona a lo largo de su vida y que por lo tanto le producen un estado de carencia. Desde el punto de vista de la seguridad social, el pago de una pensión alimenticia no es una contingencia social. Eso hay que tenerlo muy claro, no es una contingencia social. No obstante, el fin de pagar una pensión alimenticia es del todo deseable. Pero tal como afirmaba mi colega, el pago de una pensión alimenticia va a significar de que otra persona no tenga los fondos suficientes para obtener una pensión autofinanciada, usando la terminología de la ley 21.419 que consagró la pensión garantizada universal, las pensiones que se proveen las propias personas, y que por lo tanto indirectamente toda la sociedad se haga responsable de una conducta totalmente reprochable, que es el no pago de una pensión alimenticia. Podrían diseñarse mecanismos que permitan interpretar esta reforma de modo tal que se consagre el mecanismo del pago de pensión alimenticia, pero de forma subsidiaria a otros mecanismos, como sería el tema de las retenciones de impuestos internos, la retención de los sueldos que ya está consagrada en el Código del Trabajo y las leyes de familia, etcétera, etcétera. Dejar en claro que es un mecanismo de última ratio o un mecanismo subsidiario, porque de lo contrario se podría originar la siguiente situación práctica. Las personas que vean de que no se le están pagando sus pensiones alimenticias y que a lo mejor por un diseño legal se le diga que primero debe recurrir a la normativa que regula el Código del Trabajo, las leyes de familia, interponga un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, porque al parecer la Constitución le estaría consagrando directamente que esa persona puede pedir inmediatamente y sin mediar ningún otro mecanismo el pago de la pensión alimenticia con cargo a los fondos previsionales, de forma inmediata, no subsidiaria o alternativa a otros métodos. Por lo tanto, a lo mejor, y sin prejuicio de que esto es una constitución, y yo soy de la idea de las constituciones mínimas, agregar alguna palabra que dejen claro de que la idea de las pensiones alimenticias, se puede usar esto, pero, insisto, subsidiariamente, no como un pago directo, porque va a originar estos problemas. Sobre todo considerando que en la litigación, en el ejercicio profesional, el recurso de inaplicabilidad se ha incorporado a las estrategias de litigación de todas las disciplinas, entre ellas el derecho de familia. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Finalmente, respecto a la declaración sobre la propiedad de los fondos previsionales y esta garantía de inexpropiabilidad de dichos ahorros. Concuerdo con lo que se ha dicho acá, en tanto que la Constitución no es solo un texto jurídico, sino también político, y esta es una declaración política que otorga certeza jurídica sobre la inexpropiabilidad de los fondos previsionales, supongo yo, de las cuentas de capitalización individual. Y esto es importante si consideramos, por cierto, el diseño que se propone en la nueva Constitución, porque ahí la administración del régimen es enteramente pública. No sabemos qué va a pasar con la AFP como actores del sistema de seguridad social. De modo tal que es una declaración coherente, se podría complementar, como lo han dicho mis colegas Fernández y Brofman, pero así como está, otorga cierta certeza, sobre todo en el actual contexto político, donde hay serias dudas sobre el destino de estos dineros. Esa sería mi intervención. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, don Roberto. Bueno, agradecemos a la señora Paula, a Alan, don Mario, don Claudio y don Roberto por sus intervenciones. Yo quisiera saber si alguien de los diputados y diputadas que estamos presentes quieren hacer alguna pregunta u opinión sobre el punto. Bueno, estamos ya a puertas, no sé, ministro. Perfecto. Muchas gracias entonces a nuestros invitados e invitadas por haber expuesto, por haberse dado el tiempo. Si nos pueden hacer llegar sus presentaciones sería bastante útil porque nos ayudan para la tramitación en particular, sobre todo para aquellas correcciones que se puedan hacer por vía indicación. Ya la próxima semana deberíamos votar este proyecto en particular, así que les pedimos que nos hagan llegar al correo de la invitación sus presentaciones para quienes no las han enviado y quienes las enviaron ya las hicimos llegar a los correos de todo y todo.
Así que muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta.